sentir de venir temprano a buscar el rostro del Señor, ahí están las puertas abiertas y la oportunidad. Amén. Gracias a Dios. Si algo hay que reactivar es todas las áreas espirituales, necesitamos reactivarlas. Hoy el mundo, esa es la frase, necesitamos reactivar, nos estamos reactivando, eso es por todas partes. Nosotros necesitamos reactivar todas las áreas espirituales, la adoración, la alabanza, la búsqueda del Señor de todo corazón, el ayuno, la oración, todo eso necesitamos reactivar de nuevo. Amén, gracias a Dios. Entonces, ahí está. Saludo especial a nuestra hermana Vanessa Gallo, que estaba por Europa y está de nuevo aquí con nosotros. Bienvenida en el nombre del Señor, nos alegra que haya regresado bien. Lectura de la palabra del Señor ahora, segunda de Pedro, ya tienen el título ahí. ¿Cuál es? ¿Será importante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Eso es importante para mí, para usted, para cada uno, ¿es verdad? ¿Cuánto consideramos que es importantísimo? Diríamos indispensable el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿correcto? Bien, estamos entonces, lista la palabra de Dios. El apóstol Pedro hace mención a unos hombres desde el verso 1 de este capítulo 2, solo que por abreviatura lo hacemos desde el verso 12, que habían entrado encubiertamente a la iglesia haciéndose pasar por hermanos y no lo eran, y después se convirtieron en un problema para los verdaderos hermanos, ya que se convirtieron como una especie de estorbo y de piedra en el camino y de escándalo para otros. Pero del verso 12 voy a tomar estos textos y los voy a leer en la traducción de la Biblia actualizada, la TLA. Estos hombres no entienden nada, dice el verso 12. Luego dice, todo lo hacen por capricho y discuten acerca de lo que no entienden. Son como los animales que nacen para que los atrapen y para que los maten. 13. Sufrirán por haber hecho sufrir a otros, pues cree que serán felices haciendo a plena luz del día todo lo malo que se les antoja. Da vergüenza ver lo malo que hacen y el escándalo que arman cuando los acompañan a ustedes en fiestas de la iglesia. ¿Alguno tiene esta versión? ¿Alguno de ustedes que está aquí en plataforma tiene esta versión? ¿No? La TLA. TLA. ¿La tiene? Lea el verso 14 ahí en el micrófono. ¿No tiene sonido? La hermana ya tiene aquí la... ¿Ah? Sí, hola. Ya está habilitado ese. El 14, pastor. Sí. Esos hombres no pueden ver una mujer sin desear tener relaciones sexuales con ella. Nunca se cansan de pecar. Engañan a los que no confían mucho en Cristo y son muy buenos para conseguir lo que desean, pero Dios los castigará. De eso no hay duda. Amén. Quise que el hermano leyera para que alguno de ustedes no piense que me estoy inventando aquí una versión. No, lo que estoy leyendo es eso. Esos hombres, dice el verso 14, no pueden ver a una mujer sin desear tener relaciones sexuales con ella. Nunca se cansan de pecar. Engañan a los que no confían mucho en Cristo y son muy buenos para conseguir lo que desean. Pero Dios los castigará, de eso no hay duda. Es decir, creen que porque consiguen una y otra mujer es que tienen mucho éxito. Pero todo eso está delante de Dios. Andan perdidos, pues han dejado de obedecer a Dios para seguir el ejemplo de Balaam, hijo de Beor,
que quiso ganar dinero haciendo lo malo, pero precisamente por hacer lo malo, una burra lo regañó, le habló con voz humana y no lo dejó seguir haciendo esas tonterías. Esos falsos maestros son como pozos secos, sin agua. Son como nubes llevadas por fuertes vientos, pero Dios los castigará y los echará para siempre a la más profunda oscuridad. Porque ellos, para impresionar a la gente, dicen cosas bonitas que en realidad no sirven para nada. Obligan a otros a participar en sus mismos vicios y malos deseos y engañan a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. Les prometen que serán libres de hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal. Y será ese mismo mal el que acabará por destruirlos, pues quien no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. Verso 20, este es el centro de toda nuestra atención, este verso. Además, los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo. Pero, hay un peligro aquí. Pero, si se dejan engañar con esas cosas, es decir, se dejan engañar de esos sensuales que menciono atrás, y además se dejan controlar por el pecado, quedarán peor que antes. Más les valdría no haber conocido este santo mandamiento, ni saber de qué manera quiere Dios que vivan, que saber esto y no obedecerlo. A esas personas demuestran la verdad del dicho: el perro vuelve a su vómito, y también la verdad de este otro dicho: el cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Que el Señor nos hable esta mañana. Tenga la bondad de sentarse. El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es esencial para poder vivir una vida en la voluntad de Dios como Dios pide. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, 1 Tesalonicenses 4, en los primeros versos, es nuestra santificación, que nos apartemos de toda clase de inmoralidad sexual. ¿Correcto? Eso es lo que dice, que esa es la voluntad de Dios. Ahora, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo trae como resultado una verdadera libertad para yo hacer no lo que quiero, sino lo que me sirve, lo que me conviene. Las personas que no son libres, ellos no hacen lo que les conviene, hacen lo que quieren porque son esclavos de su carne. Pero cuando uno ha sido libre, uno no hace lo que quiere, uno hace lo que le conviene. ¿De acuerdo? Alabanzas a Dios. Entonces, he ahí la cuestión. De ahí que debemos de valorar sobremanera el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo escribió a los filipenses contando su propia experiencia y el valor que Pablo le dio a él, al hecho o al privilegio de conocer al Señor Jesús. Verso 6 de Filipenses 3. Por tanto me preocupaba por cumplir la ley que perseguía a los miembros de la iglesia. Nadie puede culparme de no haber cumplido la ley. Pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Ahora, es decir, cuando viene el conocimiento de Cristo, entonces las cosas cambian. Antes uno hacía unas cosas y las hacía mente cerrada y pensaba que eso era lo correcto. Pero cuando viene el verdadero conocimiento de Dios, hay un cambio rotundo en la vida, como ocurrió en Saulo de Tarso.
Verso 8 y 9. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar ¿a qué? A conocer a Cristo, dice esta versión. Lo más grande en la vida y la más grande aspiración, el idealismo más grande que cada uno debiéramos perseguir es conocer a Cristo Jesús nuestro Señor cada día mejor. Ese es el más grande ideal. Pues no hay mejor conocimiento, dice Pablo, y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo Jesús. Pues así es como Dios quiere aceptarnos. Por eso lo único que deseo es, otra vez, conocer a Cristo. Miren lo que se repite, Pablo repite una y otra vez, conocer a Cristo. Es decir, ¿qué quiere decir? Aquí va a explicar qué quiere decir conocer a Cristo. ¿Qué es conocer a Cristo? Lo explica él. Conocer a Cristo es sentir el poder glorioso de su resurrección. Alabanzas a Dios. Cuando sentimos que no estamos en contacto con un muerto, con un Dios muerto, sino que estamos realmente en contacto y en comunión con el Dios vivo. Cristo, aunque murió, no se quedó en la tumba ni se quedó muerto, sino que vive. Y cuando resucitó, resucitó con toda su gloria, majestad y poder. Ese que resucitó de los muertos y que tiene todo el poder, yo necesito sentirlo. Alabanzas a Dios. Pedro le dijo a los de Pentecostés: una prueba de que Cristo está resucitado es que ha derramado esto que ustedes están viendo y oyendo hoy. Personas llenas del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, arrepintiéndose y siendo bautizadas en el nombre de Jesucristo. ¿Todo eso por qué? Porque Cristo está vivo. Conocer a Cristo en el poder de su resurrección. Eso en primer lugar. Eso es la primera parte del conocimiento de Cristo. 2, cuando conocemos a Cristo, estamos dispuestos a sufrir por Él. Eso es lo que sigue diciendo, ¿cierto? Los que tienen la versión. Sufrir como Él sufrió. Amén. Y si nos toca morir como Él murió, también dispuestos. El texto sigue diciendo, y aún morir como Él murió. Cuando tenemos ese conocimiento de Cristo, queremos sentirlo en todo el poder de su gloria, del Cristo resucitado. Y si nos toca sufrir por Él, estamos dispuestos a sufrir por Él. Y si aún nos tocara morir por Él, estamos listos a morir por Él si eso es necesario. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Es decir, cuando me levante de los muertos, le seguiré adorando, le seguiré glorificando. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Qué maravilloso es el conocimiento del Señor. En el pasaje que se leía ahora en la introducción de este servicio, en el capítulo 4, se dijo así del verso 4 en adelante. 4:4 de segunda de Corintios. La buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo. Eso dice el verso 4 en esta versión. La buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo. ¿Cómo dijo ella? Y luego dice, y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como la luz. Pero los que no creen no pueden verla. ¿Por qué no la pueden ver? Porque Satanás no los deja. Las personas que no pueden creer el Evangelio no creen el Evangelio porque Satanás ahí está impidiéndoles. No los deja que conozcan. Y si la gente se deja ahí felizmente con la cadenita de Satanás, Satanás los tiene ahí con la cadena, y ellos no hacen nada por soltarse, pues Satanás feliz de tenerlos ahí amarrados todo el tiempo con su cadena.
pero hay poder en el nombre de Jesús. ¿Qué siguió diciendo? ¿Dónde están? ¿Me ayudan? ¿Ah? Verso 5. Y nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos, es decir, no nos predicamos a nosotros mismos. Hay gente que se predica a sí misma, pero nosotros no tenemos tal costumbre. Hay gente que dice, yo tengo tantos ministerios y tantos dones. Esa gente, yo he hecho tantos milagros y esto. Esa gente se predica a sí misma. Pero nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Anunciamos que Jesucristo es nuestro Señor y que nosotros somos simplemente servidores de los santos, de la iglesia, porque somos seguidores de Jesucristo. Verso 6. Cuando Dios creó el mundo, dijo, recordando Génesis 1:3, que brille la luz donde hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conozcamos su grandeza. Alabanzas a Dios. Mira el símil que hace. Toma Génesis 1:3 y dice, Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz. En el verso 2 de Génesis 1 hay un caos total. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba hecha un caos, dice esta versión. La otra dice, desordenada y vacía. Había desorden por todas partes. Había vacío y soledad por todas partes. Había oscuridad por todas partes. Pero en el verso 3 dice, pero Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y todo cambió a partir de ese momento. Ese mundo en caos se puso en orden. Ese mundo muerto cobró vida. Aleluya. Lo mismo pasó cuando Cristo llegó a la vida suya y a la vida mía. A ver, ¿a cuánto les pasó lo mismo? Alabanzas a Dios. Antes de que Cristo llegara, nuestra vida era un caos. Completamente desorden, oscuridad, vida echada a perder, fracaso, desilusión, aleluya, vacío, vacío. Pero ese día que Cristo llegó, oímos esa poderosa palabra de Dios. Y esa poderosa palabra de Dios resplandeció en el corazón nuestro, en la mente nuestra. Brilló la poderosa luz de Cristo. Se fueron las tinieblas de Satanás, se rompieron sus ataduras, quedamos libres y pudimos ver la verdad de Dios. Fue un cambio rotundo, absoluto, un milagro glorioso ocurrió ese día. Aleluya. Aleluya. El Cristo que nos habían traído de España amarrado con unas cadenas, que es el que nos habían enseñado. A nosotros supuestamente vinieron a evangelizar los indios de las Américas y les trajeron un Cristo amarrado con cadenas, condenado a cadena perpetua. El Señor caído, el Señor colgado, de todas las formas. El Señor descuartizado, con el divino rostro en un lado, con los divinos pies en el otro lado, con las divinas manos en otro lado, con el corazón por allá en otra parte. Un Cristo descuartizado. Ese es un Cristo que no sirve para nada. Eso no lo respeta el diablo, ese es un juguete del diablo. Pero cuando llegó el Cristo vivo, el Cristo resucitado, ahí sí resplandeció la luz y se hizo el milagro. Dimos un salto ese día, un salto de las tinieblas a la luz, un salto de la muerte a la vida, un salto de la mentira a la verdad, del infierno al cielo. Saltamos ese día.
Aleluya. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Puede alabarlo, puede darle gracias, puede exaltarlo hoy. ¿En cuántos ha ocurrido eso? Ese día, toda nuestra vida cambió. Todas esas pasiones depravadas y desordenadas que teníamos, de las que éramos esclavos, todo cambió. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Tal vez antes de eso, más de uno, antes de que Cristo llegara, vivía como un pobre gallo tuerto buscando en cuanto basurero. Vivía como un perro sin dueño buscando en cuanta basura y suciedad hay en la calle para tratar de alimentarse. Digo con eso que vivía metiendo la cabeza, abriendo puertas y ventanas, páginas pornográficas, toda clase de inmoralidad buscaba, mirando, se le iban los ojos detrás de cada mujer que pasaba. Lo que estaba diciendo ese verso 14: no pueden ver una mujer porque ya quieren tener relaciones sexuales con ella. Eso dijo ese verso 14 de segunda de Pedro 2. Toda esa esclavitud teníamos. Y es una lástima saber que aún hoy una cantidad de personas, hombres y mujeres, que están desertando de la fe porque cayeron de nuevo en esa esclavitud. Hombres y mujeres están frecuentando esas páginas prohibidas, alimentando y estimulando sus deseos impuros, y otra vez han caído en la red de Satanás. Hay poder en Jesús. Esclavos de la pornografía, esclavos del famoso sexo virtual, esclavos de toda suciedad asquerosa. Hay poder en Jesús. Eso no es para un hijo de Dios. ¿Podrá un hijo de Dios hacer eso y luego presentarse ante Dios? ¿Con qué cara se presenta? ¿Ah? ¡Qué vergüenza! Eso da vergüenza. Claro, eso es para alguien que tenga 5 centavos de conciencia. Eso da horrible vergüenza. Para hacer eso y luego presentarse delante de Dios como si fuera un adorador, tendría que ser más descarado que una gallina. Las gallinas no tienen cara. Claro. Terrible eso. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Por eso note la conclusión que hace el apóstol Pedro de ese pasaje de segunda de Pedro. ¿Qué fue lo que vino a traer libertad para no seguir todo ese tipo de desorden y de depravación? Que describió el verso 14 y que sigue describiendo de los perversos. Lo que trae la libertad de todas esas cosas corrompidas es el conocimiento de Cristo. ¿Qué dijo el verso? Pongamos ahí el verso 20, saboreemos, en la versión normal. Les cuento una incidencia de este versículo, de segunda de Pedro 2:20. Tiene una incidencia tremenda teológicamente hablando. Se han realizado cantidad de foros, de discusiones teológicas, hablando con los grandes traductores, incluyendo los de la perdida luz, la West Tower, la famosa Testigos contra Jehová, la versión de ellos, la versión del Nuevo Mundo. Sabe que la versión del Nuevo Mundo es tan agudo este texto, porque ellos dicen que el Salvador es Dios y que Jesucristo simplemente es una criatura de Dios, pero el Salvador es Dios. Resulta que en este texto, como en muchos otros, Jesucristo no solamente es el Salvador, o sea, si es el Salvador es Dios, porque la salvación es de Dios. Alabanzas a Dios. Y no recuerde a Jonás en el vientre del pez. La salvación pertenece a Jehová.
Alabanzas a Dios, el gran Salvador es Dios. Este texto dice, el verso 20, ciertamente habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento. ¿Por qué escaparon? ¿Qué fue lo que los llevó o los liberó o los trajo a escapar de esa esclavitud? Lo que los trajo a esto fue el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Ocurre que cuando la West Tower quiso torcer este texto, no tuvo cómo. No hay cómo. Es tan contundente esto en los textos originales que no hay cómo cambiarlo. Incluso ellos cambiaron, cometieron el error de cambiar Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y después todo, ¿sabe qué deben hacer? Diciendo, cometimos un error. Ese texto no se puede cambiar. Ese texto está hablando de una sola persona. Ese texto de Tito 2:13 está hablando de un solo ser, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice, eso no se puede alterar. Dijeron ellos mismos, no se puede cambiar. Y lo mismo cuando llegaron a no lo pudieron alterar y tuvieron que aceptar. Así está, tal, lo dejaron así. En esa versión lo dejaron así, no lo pudieron cambiar. Y así aparece el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo es nuestro Señor, Jesucristo es nuestro Salvador y Jesucristo es nuestro Rey. Alabanzas a Dios. ¿Cuánto le damos una alabanza al Señor? Y el conocimiento de saber que Cristo es Dios, el único Dios verdadero, que es nuestro único Señor y que es nuestro único Rey. Mesías es el Rey. ¿De cuántos Cristo es el Rey? ¿De cuántos Cristo es el Señor? ¿De cuántos Cristo es el Salvador? Alabanzas a Dios. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Y cuando tenemos ese conocimiento de Cristo, y yo llevo en mi mente esa gloria del Cristo vivo y resucitado, ¿qué ganas voy a tener yo de mirar cosas sucias u otras cosas? Como dijo el hombre que le pagaron muchísimos euros para que hiciera un trabajo que describiera más o menos cómo había sido físicamente Jesucristo. Y este científico alemán se dio a la tarea, visitó las tierras, miró más o menos la fisonomía de muchos, de miles de judíos, analizó para analizar más o menos cómo pudo haber sido físicamente Jesucristo. Y estuvo 8 años en ese trabajo. Y después de 8 años le dijeron, él era un escultor también, le dijeron, queremos pagarle 8 millones de euros para que nos haga una imagen aproximada de cómo fue la diosa Venus. Y él dijo, un hombre que ha tenido los ojos puestos en Jesucristo por 8 años, no puede quitarlos de ahí y ponerlos en un ídolo mundano. Quien tiene los ojos puestos de verdad en Jesús el Salvador, no puede quitarlos de ahí y ponerlos en una página asquerosa o en la inmoralidad o en cualquier suciedad asquerosa de este mundo. Tenemos la mente de Cristo y estamos ubicados en Dios. Si habéis resucitado con Cristo, cerremos con eso. Cerremos con Colosenses 3:1 en adelante. ¿Qué dice Colosenses 3:1? Si habéis resucitado con Cristo. A ver, ¿cuántos hemos resucitado de verdad a una nueva vida? Algunos se han quedado ahí como una mariposa atrapada en su crisólita sin poder salir del todo. Pero aquí dice, si habéis, es decir, si eso es un hecho, si de verdad eso ha ocurrido en su vida.
Si habéis resucitado con Cristo, ¿qué hace aquel que de verdad ha resucitado con Cristo? Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué razón? Porque vuestra vida ya no está aquí, ni está amarrada a Satanás, está escondida. ¿No cantamos algunas veces esa canción antigua de los voceros? Yo creo que escondida está mi vida en Dios, y otro coro que también dice algo parecido. ¿Cuánto de verdad nuestra vida está escondida en Dios? Y cuando Cristo nuestra vida se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Si ese es un hecho, si lo que dicen esos primeros 4 versos es una verdad en la vida suya y la mía, entonces dice el verso 5: haced morir pues, si de verdad he muerto y he resucitado con Cristo, si de verdad estoy sentado en lugares celestiales con Cristo, si de verdad estoy escondido en Dios, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Pero Pablo, ¿qué es lo terrenal? ¿A qué se refiere cuando habla de lo terrenal? Ahí dice qué cosas son lo terrenal. ¿Qué es terrenal? ¿La fornicación es celestial o es terrenal? ¿La impureza es terrenal o celestial? ¿Las pasiones desordenadas son celestiales o terrenales? ¿Los malos deseos y la avaricia y la idolatría, eso es terrenal o es celestial? ¿Qué siguió diciendo más? El 6. Cosas por las cuales, es decir, esas cosas que describe el verso 5, dice, ¿por qué hay que hacerlas morir? Aquí dice ¿por qué? Son cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Habrá que escapar de eso o no? ¿Habrá que salir de ahí o no? Alguien dice, ay hermano, llevo tanto tiempo y no he podido sentir la presencia de Dios, y otro dice, no he podido recibir el bautismo del Espíritu Santo, con una asquerosidad, sin escapar de esa suciedad del mundo. Desde luego usted se arrodilla y comienza, Señor, bautízame con el Espíritu Santo, y se le atraviesa la fornicación y el adulterio y aquella otra cosa y esa otra página que abrió y todo. ¿Cuál Espíritu Santo? ¿Cuál presencia de Dios? ¿Ah? En semejante suciedad, en semejante lodazal, ¿cuál presencia de Dios? Desde luego que no. Y van a pasar los años, y así viviera 1000 años, así se va a quedar. Y nunca va a poder crecer espiritualmente en nada, y menos llegar al cielo. Porque lo que hacen esas cosas, la ira de Dios viene sobre ellos y no escaparán. Entonces, mis hermanos, hay que vivir como hijos de Dios. ¿Cuántos estamos comprometidos y entendemos eso? Que necesitamos vivir como verdaderos hijos de Dios. ¿Cuántos esperamos la segunda venida de Cristo? ¿Y cuál es la mayor preparación que hay que tener para poderle recibir? Hebreos 12:14, seguir la paz. ¿Con quién hay que seguir la paz? ¿Y qué más hay que seguir? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que el Señor nos ayude. Si nos acercamos a Él, Él nos da la victoria en todo lo que sea. Si con sinceridad clamamos y nos acercamos a Él, Él rompe las cadenas que sean. Pero hay que acercarnos con verdadera sinceridad a Dios. Alabanzas a Jesús. Tenga la bondad de estar en pie. Vamos a darle gracias al Señor esta mañana. Que el Señor nos ayude a vivir como hijos de Dios. Alguien decía que la verdad no es atractiva, no es elegante, pero es la verdad. Es la verdad. Amén. Alguien está infectado y hay que ponerle una inyección que le baje esa infección. Nadie le gusta, nadie disfruta que le pongan inyecciones.
pero si esa inyección es para su bien, bienvenida la inyección. Si esa palabra de Dios que viene y nos sacude y nos renueva y nos reargulle y nos reprende y nos corrige, es para bendición, bienvenida esa palabra de Dios. ¿Cuánto damos gracias a Dios por esa palabra maravillosa de Dios? Soberano Señor Jesús, le damos gracias a usted en esta hora al regalarnos tan grande y especial momento para glorificar y exaltar tu maravilloso nombre, dando gracias primero